Estados Unidos precisamente porque me iba a graduar. Cuando llegamos a la universidad, ya con todos los, era en Nueva York, habíamos hecho los planes, habíamos hecho todas las gestiones necesarias para graduarnos. Nosotros habíamos llevado mucho dinero en dólares en efectivo. Llevábamos $9,990, así para no declarar los 10,000, ¿verdad? Y sabíamos que más o menos unos $7,000 era lo que teníamos que pagar por los últimos pagos de mis estudios y mi graduación. Cuando llegamos allá, la gran sorpresa fue que no debíamos $7,000, sino como $17,000, y no nos podíamos graduar. Y en medio de la desesperación, era más o menos en la época de mayo, allí pasé mi cumpleaños, que es 16 de mayo, y en ese lugar yo pasé triste, un poquito más que triste, mi día de cumpleaños, ¿verdad? Porque me dijeron que no me podía graduar. Mire, ¿y nos pueden dar la toga? Pues tal vez sí, ¿verdad? Porque la toga estaba incluida dentro de los precios que habíamos ido pagando nosotros. Mire, y puedo participar, puro guatemalteco va de regatear, ¿verdad? Podemos participar en el acto de graduación, aunque no nos den el título, no, ¿verdad? ¿Podemos hacer algo? No. ¿Podemos hacer tal cosa? No. Todo era no. Yo creo que ni siquiera la toga tenía yo derecho para poderla tener, y me dijeron no, no, no y no. Y la pasamos pero muy tristes, ¿verdad? Y yo, preocupado por el estilo de iglesia a la cual yo pastoreé, tenía que tener alguna constancia de que efectivamente, por lo menos que dijeran, mire, sí estuvo aquí y por falta de pisto no se pudo graduar, ¿verdad? Y entonces lo único que me permitieron fue hacer un privado de mi tesis, de la disertación. Cuando pues la hice, gracias a Dios me dijeron, mire, está aprobada su tesis, así que el otro año se puede graduar siempre y cuando pague, ¿verdad? Y nosotros todos tristes, pues nos fuimos a donde nos habían hospedado, nos habían dado un apartamento muy lindo en el corazón de Manhattan, sin costo, ¿verdad? Ahí estábamos con unas sobrinas mías que viven en Pensilvania, que eran las que nos habían movilizado, éramos 6 personas. De repente una llamada al teléfono de mi sobrinita para decirnos una grata noticia, que los profesores que me habían examinado la disertación habían decidido premiar mi disertación con un premio de $10,000, justo lo que nosotros necesitábamos. Como éramos 6 personas, los taxis no nos querían llevar, y entonces nosotros, por favor tómenlo con toda la seriedad del caso, nosotros nos fuimos en una limusina con unos grandes agujeros así en el suelo, ¿verdad? Era una limusina vieja de taxi, pero ahí sí podíamos ir los 6. Cuando nosotros íbamos, porque nos habían dado una invitación para ir a una recepción de los que se iban a graduar, fue allí donde nos dieron la noticia, yendo en la limusina vieja. Pero como nosotros, puros guatemaltecos, ¿verdad? Aquí decimos que íbamos en limusina. Lo que no sabían era que era una limusina año como 78 con agujeros en el suelo. Y cuando allí recibimos la noticia, íbamos los 6 familiares más el chofer de ese taxi, casi como un taxi comunitario. Hermanos, comenzamos a recibir la noticia y comenzamos a llorar. Y comenzamos realmente a llorar. Yo lloré, ¿verdad? Lloré, como dice aquel himno, lloré como lloran los hombres, ¿verdad? Y lloré bastante fuerte. Yo creo que hasta el señor del taxi preguntó cuál era la razón, ¿verdad? Y la razón es que nos habían dicho que Dios había provisto eso. En algún momento hasta dudamos si había sido conveniente o no llevarnos a nuestros hijos, si no era conveniente, hasta eso dudamos, ¿verdad? Pero allí Dios nos demostró 2 grandes cosas. Uno, que sí era su voluntad que estuviéramos ahí. Y número 2, que quedara grabado en mi corazón, en el corazón de Vera, pero principalmente en el corazón de nuestros hijos, de que Dios nunca nos deja,
que Dios está con nosotros, que es solamente su poder y su gracia la que nos pueden sostener. Triste el 16 de mayo, el 17 fue alegre. Y nos fuimos a la Estatua de la Libertad, una gaviota hasta se hizo popó en la cabeza de Jimena. Mire, fue una aventura pero de lo más bonito, y reímos, porque vimos hacia atrás un día triste, pero vimos que en medio de ese día triste, la mano de Dios no nos había dejado. Y a la mañana siguiente, tal como lo dice el texto, nuevas y abundantes, y por supuesto es el favor de Dios como una misericordia que nos acompañó allí. No pudimos terminar el día relativamente contentos, pero a la mañana siguiente el Señor nos mostró también que nos daba una nueva oportunidad de ver su gracia y su amor. Esto solo surge por lo que dice nuestro amigo también. Para nosotros querer a Pati es un placer. Querer a Jorge Mario es un placer, ¿verdad? Es una bendición cuando tenemos el privilegio de estar con ustedes, nos gozamos, ¿verdad? Nos alegramos, nos ponemos nuestras mejores galas pensando que vamos a verlos a ustedes como iglesia, pero también a nuestros amigos a quien Dios ha puesto un cariño muy especial. Permítame comenzar orando. Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos en los cuales podemos compartir de tu palabra. Tú nos das un privilegio inmerecido, pero sabiendo también que a nuestro lado tú estás, Señor, para bendecirnos y para sostenernos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pensé en algún momento en 4 pasajes para compartir con ustedes. Y los 4 pasajes iban en relación precisamente al tema que quería desarrollar. Número 1, pensé en Éxodo 3. Que es el evento en el cual Moisés es llamado por el Señor. Hay una teofanía ahí, hay una voz del Señor llamando a un siervo para una misión sumamente complicada a una edad de 80 años que este personaje tenía. 80 años de edad, 80 años, y Dios le encomienda un trabajo sumamente complicado. Lo sube al monte, y en el momento de estar en el monte, el Señor le pide que quite el calzado de sus pies, porque el lugar que pisa, tierra santa es. Hay una zarza que está ardiendo y esta no se consume. El milagro en ese episodio no es que la zarza no se queme. El milagro es que Dios le habla a un ser humano que, siendo pecador, tiene la posibilidad de enfrentarse y también estar frente a la presencia de nuestro buen Señor. Ese es el milagro de que Dios todavía nos sigue hablando como seres humanos, que Dios nos sigue hablando a través de una palabra profética, a través de una enseñanza como en trocitos de fe, una palabra en la cual a nosotros Dios nos sigue ministrando y nos sigue enseñando y confrontando y por supuesto animando en algunos momentos. Luego pensé en Éxodo 20, cuando el Señor también hace posible que Moisés suba al monte y con el mismo dedo Dios escribe lo que en algún momento nosotros vamos a conocer como el Decálogo. Allí Dios lo que le está dando es no solamente su palabra, sino que ahora su palabra escrita, un paso más a un hombre al que ha llamado a su ministerio. En los 2 eventos, la forma fabulosa con la que Dios se manifiesta es asombrosa, porque Dios llama, Dios encomienda, Dios hace que esa persona suba a su presencia. Pero, y aquí viene el distintivo, cada vez que alguien está en la presencia del Señor y el Señor lo ha invitado a estar con él, no lo deja allí arriba en el monte, no lo deja en la alegría de estar platicando con Dios, no lo deja con la alegría únicamente de estar viendo a Dios, sino que le manda inmediatamente a descender del monte y encontrarse con la realidad de la vida, con la realidad de las circunstancias. El tercer pasaje que pensé, que es un tanto trillado por mí porque es una de las enseñanzas que doy en la universidad o en un programa de ciencias bíblicas, es el pasaje del capítulo número 8 de Mateo. Lo que le antecede al capítulo 8, por supuesto, es el Sermón de la Montaña.
capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Es el gran sermón de la montaña en donde Jesús llamó a sus discípulos para estar con él. Y entonces comienza a darles instrucciones acerca de quiénes deben de ser los bienaventurados y las bienaventuradas. Les enseña acerca de la oración, les enseña acerca del testimonio. Pero el capítulo 8, que de alguna manera representa la forma didáctica de actuar de nuestro Señor Jesucristo, es cuando Jesús literalmente dice, el versículo 1, comienza a descender del monte y tras él aquellos que habían estado en su presencia, escuchando su palabra, viendo su rostro, viendo las reacciones de Jesús, e inmediatamente al descender se encuentran con un leproso. Vieron su gloria aquí arriba, pero al descender con Jesús se encuentran con un leproso que inmediatamente dobla sus rodillas delante del Señor y le dice, si quieres, apelando a su sentimiento, no a su poder. Y usted puede ver la versión 60 tal cual se lo estoy mencionando, cuando esta persona le dice, si tú quieres, apela a su sentimiento, no le dice si tú puedes, sino lo que está diciéndole es, si tú quieres, Señor, si en tu corazón existe la voluntad, puedes sanarme. Y el Señor le dice, quiero, sé sano, y en ese momento el leproso deja de ser. Pero no es de eso lo que les voy a predicar, sino que es precisamente otro episodio fabuloso que me hizo retroceder, y siempre este pasaje me hace llegar como a mis momentos de campamentos. Y el pasaje que yo quiero predicarles es el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 9, verso 28, que solo va a hacer referencia también, y luego nos trasladamos al 37. Pero del 28 hasta el 36 de Lucas capítulo 9, solo se los voy a narrar porque lo otro es lo que sí vamos a leer. El pasaje en mención es la transfiguración. Es como se dio también aquí de la forma como el Señor Jesucristo toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Otra vez, esta es la característica que yo quería mencionarles a ustedes. Los eventos en el monte, porque cuando el Señor Dios Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento se revela a los seres humanos, hombres y mujeres, se revela allí en el monte. Allí les da a conocer su voluntad. Se hace presente a través de una Shekinah, que es a veces en forma de nube, a veces en forma de algo que podemos ver pero no podemos descifrar, o sencillamente es una teofanía, una voz de Dios que está hablando al ser humano. Eso es lo que es característico a estos pasajes en mención. Ahora el Señor Jesucristo toma a 3 personajes. Y a los 3 personajes yo creo que es en un culto devocional de domingo por la mañana, los lleva a experimentar y a sentir una emoción, una alegría indescriptible, ver su propio rostro transfigurado. Y ustedes saben que la palabra transfiguración lo que quiere decir en el original es una metamorfosis. Eso es lo que quiere decir en la palabra original. Es un cambio que el Señor Jesucristo tuvo de dentro hacia afuera. Esa es la palabra que se utiliza. Eso quiere decir que lo que hace Jesús delante de sus discípulos es dejar salir su divinidad, manifestarles su divinidad, mostrarles su gloria. Y cuando estas personas ven la gloria de Jesucristo, ¿qué quieren hacer? 3 enramadas, porque aparecen 2 personajes más allí con él. Y hermanos, les voy a explicar entonces por qué me hizo recordar los campamentos. Aquellos benditos campamentos de verano de Monte Sión, o los campamentos de la sociedad de jóvenes, ¿verdad? 53 años de edad tengo, los 53 años de edad he estado en la iglesia. Eso de los campamentos para nosotros, incluso para mi esposa que también nació en un hogar creyente, los campamentos, los retiros eran lo esperado, era lo que más gozábamos, era donde más amistades podíamos desarrollar. Y los campamentos de Monte Sión, los de verano por lo menos que yo me recuerdo, eran de lunes a sábado. Y lo típico y lo tradicional era la fogata del día viernes por la noche.
y la fogata apelaba mucho a nuestra emotividad. Era casi la etapa última ya para regresar a casa. Allí nosotros cantábamos con guitarras de caja en la hoguera de Monte Sión, una fogata encendida, el lagrimeo, y hasta moqueábamos. ¿Por qué? Porque estábamos viendo la gloria del Señor, y es que era fantástico para uno de joven estar todos los días comiendo con la misma gente, cantando los cantos alegres allí en el campamento, haciendo juegos, divirtiéndonos, casi alejados de la realidad del mundo. No queríamos regresar a la casa porque probablemente en la casa había falta de algo, tal vez de cariño o tal vez de paz, o posiblemente, como algunos de nosotros, la falta de un ser querido que ya no estaba presente. Posiblemente habían problemas y líos y situaciones adversas, o las realidades de la vida con las que uno se tenía que enfrentar. Y estar entonces en ese mundo era como desear: no me quiero ir de este lugar, no me quiero ir de este lugar, ¿verdad? Así nos pasaba a nosotros cuando fuimos jóvenes en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero eso me hace pensar precisamente la actitud de estos discípulos. ¿Están viendo la gloria del Señor? Mis amados hermanos, están viendo el rostro de Jesús con una divinidad maravillosa. Están allá arriba escuchando, viéndolo, embelesados, tomando realmente fuerzas, sintiendo la presencia y la gloria de nuestro buen Señor, y de repente se les ocurre: no queremos bajar, no queremos bajar. Señor, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Y mis amados hermanos, eso es exactamente lo que nos sucede muchas veces a nosotros como iglesia. Vemos la gloria del Señor, escuchamos la voz profética de nuestro buen Señor que nos anima, que nos inspira. Los cantos nos ayudan, nos hacen sentir vibrantes, nos hacen sentir con un corazón agradecido delante del Señor. Vamos con una ofrenda diciéndole: Señor, esta semana experimentamos tu provisión divina, bendito sea tu nombre. Señor, recibe lo que tú te mereces. Saludamos a los hermanos, los vemos con vestidos bonitos, a las hermanas, vemos su rostro agradecido, vemos a los hermanos, los abrazamos, nos los besamos, mire hermanos, nos sentimos en la gloria de nuestro buen Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El día lunes a las 8 de la mañana, con un jefe probablemente tóxico, o con trabajadores poco colaboradores, o de alguna manera con los problemas que dejamos el viernes o el sábado. Ese sí es el problema. Y en Éxodo 3 y en Éxodo 20 y en Mateo 5, 6 y 7, siempre al descender hay una realidad que nosotros debemos de enfrentar con gallardía, con vocación y también de alguna manera con una entereza que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, porque nosotros no somos capaces. Ahora sí, permítame leerles el pasaje de Lucas capítulo 9, verso 37 en adelante. Ya han estado en la transfiguración, han visto el rostro de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera le han hecho una propuesta indecente, si usted quiere, ¿verdad? Y no es precisamente la Demi Moore, ¿verdad? Pero hay una propuesta indecente: Señor, quedémonos acá y hagamos 3 enramadas. ¿Y sabe lo que hace el Señor? No, señores. No, señores. Éxodo 3, Éxodo 20, el sermón de la montaña y la transfiguración solo son anticipos. Como lo dijo el pastor, señales, signos de la gloria de Dios. Esta comunidad en sus 14 años es un anticipo de lo que tendremos nosotros más adelante. Pero no solamente es eso, porque cuando este anticipo que el Señor nos da termina ¿a qué horas? 2, 3 de la tarde termino de predicar? O a las 3, o a la 1 me dijo ya el hermano. Muy bien, a la 1 voy a hacerle caso, ¿verdad? Porque soy yo obediente. Cuando salimos de aquí, allá entonces nos vamos a encontrar con la realidad del contexto que precisamente dicen estos pasajes.
Se da la transfiguración, se da la emoción, se da todo el sentimiento lindo y hermoso que es estar en la presencia del Señor, pero al siguiente día, y dice literalmente, por eso es tan bella la palabra de nuestro buen Señor, como hila, como hilvana, como nos pone a nosotros en un contexto. Al siguiente día, cuando descendieron del monte, una gran multitud le sale al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hay un cuadro de Rembrandt, este pintor holandés, que les recomiendo que ustedes lo puedan ver de cuando en cuando. Como dicen ahora los patojos, googleenlo. Y ustedes se van a encontrar allí con una característica muy particular de Rembrandt. Como era un pintor pobre, que todavía no tenía los recursos necesarios para poder tener buenas pinturas, buenos cuadros, buenos, ¿cómo se llaman estos? Modelos, buenos modelos. Rembrandt se caracterizaba por ser retratista. ¿Qué quiere decir? Que él usaba el mismo rostro para todos los personajes que pintaba en un mismo cuadro. Y el cuadro que les quiero hacer en mención es el cuadro del regreso del hijo pródigo. Y ahí Rembrandt usa el mismo rostro para dibujar al Padre, que es el Padre perdonador. El mismo rostro, o sea, el mismo modelo que le está sirviendo para pintar, es el mismo rostro que utiliza para el hijo mayor, que es el hijo escéptico. Pero el mismo rostro lo utiliza para los mayordomos que están allí un poquito alejados del padre y del hijo mayor, pero el mismo rostro lo utiliza como modelo para el hijo pródigo. Y un autor que se llama Henry Nouwen, en un libro que también se llama El regreso del hijo pródigo, Henry Nouwen también es holandés, dice que una de las características, él lo interpreta de esa manera, es que refleja las situaciones de nosotros como seres humanos. La misma característica que Rembrandt le imprime a su cuadro es una característica de nosotros los seres humanos. Nunca tenemos un nivel espiritual parejo. Muchas veces nosotros somos como el Padre, somos los que perdonamos a aquellas personas que nos ofenden. Muchas veces nosotros somos como el hijo mayor, el mismo rostro, solo que somos como el hijo mayor, escépticos ante el perdón de aquellas personas que intentan levantar a otros. A veces somos simples espectadores como los mayordomos, el mismo rostro, solo que ahora como los mayordomos que somos los espectadores ante un perdón dado por el Padre hacia un pecador. Pero muchas veces también somos como el rostro del hijo pródigo, hincados allí, desnudos, vulnerables, sensibles, humillados delante del Padre, rogándole que Él nos pueda perdonar. Interesante el cuadro, interesante la lección. Porque eso quiere decir que hay muchas veces que nosotros estamos viendo la gloria de Dios y Dios guarde que nadie se acerque porque echamos chispitas de la gloria de nuestro buen Señor. A veces somos escépticos cuando otras personas están contemplando la gloria de Dios y decimos: ¿cómo este puede ver a Dios? ¿Cómo este pecador puede acercarse a Dios? De repente somos como el hermano mayor, un tanto escépticos, ¿verdad? Y otra vez va a perdonar Dios a este infeliz que tanto daño le ha hecho al evangelio. Y a veces somos el mismo hijo pródigo.
Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque necesitamos de tu perdón. Y este es el cuadro que hoy nosotros tenemos ante nuestros ojos. Al día siguiente de haber contemplado la gloria del Señor, bajan, descienden del monte y la multitud los rodea. Pero dentro de la multitud, que es anónima, un personaje manifiesta su harta necesidad de Dios. Y mis amados hermanos, la verdadera espiritualidad de los seres humanos, de los creyentes en Cristo Jesús, es precisamente cuando reconocemos nuestra harta necesidad de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad, cuando nos damos cuenta que no podemos dar un paso hacia adelante si no es por la voluntad de Dios. La verdadera espiritualidad radica precisamente, Señor, nada de lo que tengo es mío. Nada de lo que tengo, Señor, lo tengo por mis propios, o como dicen allá en Jutiapa, por mis propias pistolas. Todo lo que tengo, Señor, es por tu gracia. Miren, hermanos, muchas veces eso es lo que necesitan las generaciones. Sentarse con los papás, con los maestros de escuela dominical, aún con los maestros de los colegios cristianos, y recordar de dónde nos ha traído el Señor. ¿Qué peregrinaje hemos tenido en nuestro camino? Yo me recuerdo con Vera, cuando nosotros nos casamos no podíamos comprar muebles para nuestra casa porque era muy probable que saliéramos, no, sin él era probable, íbamos a salir a estudiar fuera del país. Entonces no compramos muebles. Se nos ocurrió recién casados hacer un churrasco, y en la mesa plástica, que hasta el día de hoy la conservamos, nos turnábamos para partir la carne. No crea usted que ahí en Delicadeza, en la estancia, la comprábamos. La más barata, de a 16 quetzales creo yo que era la libra, la más barata, y entonces le tocaba el turno a ella para partir la carne y yo deteniendo la mesa, porque las patas las tenía flojas, ¿verdad? Cuando me tocaba a mí, entonces ella detenía la mesa. Pero muchas veces nosotros les hemos olvidado de contar a los jóvenes y a los niños. Miren, niños, miren, jóvenes, cuando nosotros nos casamos, en una mesa de pino con 2 banquitos iniciamos. Y hasta aquí Dios nos ha sostenido. Miren, por eso, mis hermanos, mis amados hermanos, creo que una de las virtudes que puede tener una iglesia como Yeshua, palabra y poder, en sus 14 años, es seguir sacando. Yo admiro a Patti, porque ahí está Patti normalmente poniendo en el Facebook lo que ustedes están haciendo, hasta los partiditos de fútbol, ¿verdad? En algún momento, cuando están pintando las aulas de trocitos de fe, o cuando están haciendo un trabajo de servicio. ¿Sabe por qué? Porque rememorar en algún momento implica no perder nuestra historia, y no perder nuestra historia implica no perder nuestra gratitud al Señor. Este personaje rompe con todos los tabúes. Este personaje rompe con todos los prejuicios, porque en medio de la multitud que apretujaba, en medio de la multitud que en algún momento quería abalanzarse con Jesús, él manifiesta su necesidad y posiblemente rompe con todo aquello. ¿Quién quiere decir en medio de toda la congregación: yo tengo un hijo endemoniado? ¿Quién puede decir? Mire, ¿quién se atreve en algún momento a decir: tengo un hijo con SIDA? ¿Quién se atreve a decir: tengo una mamá con cáncer? Muchas veces cuando lo manifestamos es porque hay una tremenda necesidad. Hemos llegado al punto y a la orilla de manifestar y romper nuestra vergüenza para decir: tengo este gran problema. Y él rompe el anonimato y posiblemente rompe la bulla que se está provocando para decir: maestro, tengo necesidad de ti. Tengo un solo hijo, el único hijo, un solo hijo, y está poseído. Y vieras tú, Señor, las características que manifiesta y representa cada vez que el demonio viene y se posesiona sobre él. A veces lo deja tranquilo, pero la mayor parte de veces, Señor, ese hombre, ese hijo, mi propio hijo, parte de mi ser, tiene tremenda necesidad de ti.
rompe con todos esos prejuicios en algún momento. Y hay una queja. Todavía tus discípulos no han pasado, no han podido dar el siguiente paso. Han visto tu gloria posiblemente, pero no han dado el paso de poder ayudar para liberar a mi hijo. Y entonces el Señor Jesucristo hace un comentario fuerte, que si usted ve el pasaje, lo dirige principalmente a la multitud. Oh generación mala, perversa, pervertida, ¿hasta cuándo tendré que estar yo presente para que ustedes se compadezcan de aquel que sufre? Mire qué tremendo, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera nos hace y nos provoca a nosotros como su iglesia salir de, como dicen ahora los muchachos, salir de nuestra área de confort. De lo bonito que es ver la gloria de Dios, de lo bonito que implica en algún momento alabar a Dios y sentir su presencia. Ahora el Señor comienza a confrontar a aquellas personas que somos llamados a ver su gloria allá en el monte, pero también descender con Él y ver la miseria humana y comenzar a servir. Miren, mis amados hermanos, Éxodo 3, Éxodo 20, Mateo 5, 6 y 7 tienen un contexto inmediato en el cual al momento de descender uno se encuentra como Moisés con un pueblo rebelde, con un pueblo que en apariencia ha seguido al Señor, pero que cambia al Señor por un plato de lentejas de forma inmediata. Cuando Moisés se tardó allá en el monte, inmediatamente la gente llegó con Aarón y María y les dice: construyanos un becerro, para que al tener el becerro digamos que ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Inmediatamente. No se necesita más de media hora, más de 15 minutos para recibir la sanidad como aquellos leprosos e inmediatamente de forma engreída voltearse y no dar la gloria a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque somos ávidos muchas veces nosotros de olvidarnos fácilmente de donde el Señor nos ha sacado. Somos muy propicios. Tiramos pa'l monte, dicen allá en Quesaltenango, ¿verdad? Rápido, y es como Pablo lo declara en algún momento: Señor, miserable hombre de mí, porque conozco hacer lo bueno y hago normalmente lo malo por el pecado que hay en mí. Y ahora el Señor le dice a esa generación: ¿acaso no es prudente que puedan reaccionar ante la necesidad humana? Y tal como la oración pastoral de agradecimiento de esta mañana, mis amados hermanos, estamos en medio de una sociedad que se ha corrompido. Estamos en medio de una sociedad violenta. Estamos en medio de una sociedad que ha perdido, por supuesto, su temor y su temblor delante del Señor. Estamos en una sociedad que es beligerante, que en algún momento ha pensado que el cristianismo es solamente experimentar la presencia de Dios, que es una parte de ello, pero se le ha olvidado salir y enfrentarse el lunes a las 8 de la mañana con las circunstancias diarias de la vida y con los problemas diarios de la vida y con las necesidades de aquellas personas que en la vida Dios nos las pone enfrente precisamente. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la experiencia de los que amanecieron con Él y bajaron con Él? ¿Cuál es la experiencia de la multitud? Pero principalmente, ¿cuál es la experiencia de estos dos hombres? Un padre que ve el dolor de su hijo y un hijo que siente el dolor en su propia vida, en su propio corazón, en su propia experiencia. ¿Cuál es la actitud y cuál es el sentimiento provocado en los diversos actores de esta escena tan de forma linda y magistral pintada por Lucas, el escritor de este evangelio? ¿Cuál es la experiencia? Y la experiencia es esta: un hombre que es sanado y un hombre que experimenta y ver de nuevo a su hijo restaurado. La retribución, tal como se ha mencionado, es lo que Dios quiere hacer en usted. Pero,
para que usted vaya también con esa retribución y comparta con aquellos que todavía tienen hambre y sed de justicia de parte de nuestro buen Señor. Concentrémonos en el Hijo y concentrémonos también en el Padre. Mis amadas hermanas, a ustedes apelo, a ustedes principalmente las madres, porque creo que quienes más sufren al ver el dolor y el llanto de un hijo o de una hija enferma son precisamente ustedes. Ustedes han pasado desvelos y angustias y dolores y de repente fiebres que no bajan a las 12 de la noche, cuando la característica del ser humano es que allí están nuestras baterías más bajas. En la noche precisamente es cuando estamos más vulnerables nosotros, y ahí precisamente se le sube la fiebre al joven, a la señorita, al niño, a la niña. Allí en medio de la noche, ante la desesperanza, ¿qué hacemos? Llamamos al doctor a esta hora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ya le dimos tal medicamento, ya le dimos otro medicamento, principalmente si son mamás jóvenes. Ese dolor y esa angustia, ustedes pueden ser las que principalmente puedan dar testimonio de qué se siente, cuál angustia se provoca, qué dolor se experimenta en ese momento. Y este padre está experimentando el dolor y la angustia de ver a un hijo que no ha sido así, de esa manera, criado por Dios, formado por Dios. Este hombre, este joven probablemente en el camino surgió como endemoniado, y el papá siente el dolor. ¿Cómo no va a sentir el dolor que una fuerza ajena, irreal en algún momento, no solamente ajena e irreal, sino que tan deshumanizante? Porque esa es la habilidad del demonio, deshumaniza lo que Dios ha hecho bueno y perfecto. Imagínense ustedes un hombre que se está revolcando allí con espuma, siendo atacado por el demonio. ¿Ha sido una buena creación? Claro que no es ese el propósito de Dios. Pero lo que sí quiere Dios es recrear a ese endemoniado, es volverlo a hacer conforme su plan y conforme su misericordia. Ese hombre que es papá ahora puede dar gritos y júbilos de alabanza. ¿Por qué? Porque ante sus ojos el Señor Jesucristo está haciendo una liberación buena y perfecta, y una restauración que solo su gracia y solo su amor nos pueden provocar. Pero la experiencia del endemoniado debe de ser fuera de lo inimaginable. Me recuerdo de otro episodio en el cual un ciego llamado Bartimeo en el camino estaba pidiendo limosna, y de repente escuchó y sabía de la fama de un hombre, de un tal Jesús que hacía milagros. Y ese hombre comienza a gritar a grandes voces. Yo le aseguro que este hombre, al escuchar que Jesús iba pasando, no decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre gritaba su angustia, su dolor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ante la multitud, Jesús se para, lo sana. Se lo llevan los religiosos y le preguntan: explícanos qué pasó. Y él dice: no sé. Dinos quién te sanó, posiblemente dinos cuál era el currículum vitae de nuestro Señor Jesucristo. No sé. Pero dice una frase tan elocuente, tan cargada de emoción, tan cargada de experiencia, y llega a afirmar: miren, señores, una cosa sé y esa creo. Antes yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. No podemos explicar muchas veces los milagros. No podemos decir cuándo sucedió, ni qué pasó. Pero una cosa sí sabemos: antes éramos ciegos y ahora vemos. Antes estábamos enfermos y la poderosa mano de Dios se posó en nosotros, y hoy damos testimonio de eso.
No sabemos cómo se resolvió el problema, pero lo que sí sabemos es que por la sola palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora alcanzamos su favor y su misericordia. ¿Qué pasó con la liberación del endemoniado? No sabemos. Lucas se queda corto con la descripción gráfica de esta escena. Lo que sí sabemos es que este hombre fue liberado y la poderosa mano de Dios fue la que intervino en una forma oportuna y eficaz. Oportuna y eficaz, porque así es nuestro Señor Jesucristo. Concluyamos, amarremos, pensemos en algún momento. Mis amados hermanos, 14 años, se dice fácil, ¿verdad? ¿Cuántos sinsabores? ¿Cuántas personas que iniciaron están aquí? Posiblemente algunas, como nos tocan a veces a los pastores, ir enterrando a los fundadores, ir enterrando con todo el dolor de nuestro corazón, sintiendo la separación, viendo en algún momento una familia resquebrajada, posiblemente un joven que se ha alejado o una señorita que se ha alejado. Posiblemente todavía viendo, como decíamos con el hermano Jorge Mario, viendo a los jóvenes ahora graduándose de la universidad, o algunos de ellos casándose, o algunos de ellos dedicando su vida, como por ejemplo vi unas fotografías ahí cuando estaban dedicando la vida de un pastor. ¿Cuántas bendiciones han pasado por esos 14 años? Pero la pregunta es inmediatamente, ¿cuánto más por delante está el Señor por darnos y hacernos experimentar y ver? ¿Cuántas veces en algún momento nos tendrá que llegar a nosotros nuestro lunes? Después de haber visto la gloria de Dios, nuestro lunes será liberar a un endemoniado, sanar a una persona quebrantada, ayudar a una persona que tiene necesidad de que les conduzcamos por el camino del Señor. ¿Cuántas veces llegará nuestro lunes al descender del monte? ¿Cuántas veces tendrá que llegar ese día para que conduzcamos con nuestra profesión, con nuestro oficio, con nuestro servicio, con nuestra sensibilidad a aquellas personas? Y muchas de esas personas apelarán no al poder que podamos tener, no a la iglesia que pertenezcamos, sino apelarán a nuestro sentimiento, tal como el leproso a Jesús. Si quieres, puedes sanarme, le dice en la perícopa, en el pasaje, en el evento del capítulo 8 de Mateo en adelante, si tú quieres. Y es que la iglesia ya no necesita convencerse. Aquí a la iglesia se le necesita preguntar, ¿quieres servir? No me digas que necesitas más capacitación. No. Porque muchas veces con que contemos las grandes misericordias que Dios ha hecho en nosotros serán suficientes para convencer más que con teorías o grandes discursos a aquellas personas que tienen hambre y sed del Señor. La pregunta, mis amados hermanos, no es si están capacitados. La pregunta no es si ya tienen ustedes todo el equiparamiento, porque siempre lo vamos a necesitar. Les voy a contar una historia, pero por favor que no salga de aquí. Y está prohibido reírse. Yo comencé a estudiar teología a los 16 años. Hoy tengo 53. Y en son de broma, y en son cierto, yo les digo que a esa edad, algunos se van a reír de mí, pero yo también me voy a reír de otros. En ese tiempo tenía pelo, y pelo negro. Y también tenía la bilirrubina así como alterada, porque era recoqueto. Y de repente, aparte de coqueto, vi algunas patojitas en la iglesia rechulas. Y entonces decidí echarme el pelo para atrás y abrírmelo, ¿verdad? Así tipo librito. Y llegué yo a la iglesia, ¿verdad? Viendo a las patojas rechulas, ¿verdad? Y hasta de pose, ¿verdad? En algún momento, yo chilereando mi pelo, poniéndome ahí a la altura de los otros amigos, y de repente, la pastora me dice, 6 meses de disciplina. Híjoles, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, fue con un argumento, si usted quiere, válido. Yo digo, ¿verdad? Y me dijo, 6 meses de disciplina, porque así no se peinaba Jesús, me dijo. Más de 37 años estudiando teología
y les confieso, todavía no sé cómo se peinaba Jesús. Pero esa fue mi experiencia. Miren, mis amados hermanos, más que eso, yo sigo estudiando. Y cada vez que estudio, me doy cuenta de cuán miserable soy, cuán pequeño soy, cuán grande es Dios y cuánto se necesita allá afuera que podamos compartir de la palabra de nuestro buen Señor. Si la iglesia se evalúa, siempre va a tener un déficit de equiparamiento. Pero eso no impide que seamos como el ciego Bartimeo. Señores, yo no sé explicarles tal o cual teoría de la teología. No sé a veces ni siquiera cómo funciona el gobierno de mi iglesia. No sé de las preguntas polémicas, pero algo que yo sí sé es que yo estaba poseído y la mano poderosa de Dios me libró. Lo que yo sí puedo decirles es que no miraba porque era ciego, y algo que experimenté es ahora ver la policromía, los colores que están a mi alrededor. Ahora puedo contemplar lo que antes solo escuchaba, o lo que antes solo olía, o lo que antes solamente palpaba. Hoy lo puedo ver. ¿Quién le podía quitar a ese ciego la experiencia tal como él lo dice? Una cosa sé, señores, y esa creo: antes yo era ciego y ahora veo. Y esa es también la palabra de Dios para ustedes como iglesia. Es necesario que después de ver la gloria de Dios, es necesario que después de estar en la gracia de nuestro buen Señor, el lunes a las 8 de la mañana vayamos nosotros y nos enfrentemos con la realidad de la vida, y allí precisamente manifestemos también la gloria de Dios y contribuyamos para que otras personas, otras familias, otras necesidades puedan ser resueltas, porque usted y yo somos ministros de nuestro buen Señor, llamados a su servicio y llamados también para hacerlo con alegría y con sencillez de corazón. Esa es la palabra de Dios para ustedes, que la puedan recibir y que después de estar en el monte podamos bajar y servirle a aquellos que tienen tremenda necesidad de nuestro buen Señor. Hoy la gente se está muriendo y la iglesia se está gozando, pero la iglesia se goza en el templo, en la comunión, en la algarabía de estar alrededor de la presencia de Dios, y sale inmediatamente a rescatar a aquellas almas que están sedientas de nuestro buen Señor. Vayamos, y que estos 14 años también, después de habernos equiparado, nos puedan servir para dar testimonio y luz de lo que el Señor ha hecho en nosotros y nuestras familias. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Oremos, pidámosle a nuestro buen Señor. ¿Saben, mis amados hermanos, algo bonito que se mencionó acá a través del pastor? Hay cosas que hace el Espíritu del Señor. Yo puedo venir al culto y comenzar a cantar y alabar, pero ¿sabe qué es gratificante para nuestros corazones? Cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Fue bonito cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo, pero ¿sabe qué fue más bonito? Cuando el Espíritu del Señor, a través de una nube, llenó ese tabernáculo, y dice la palabra que ni los sacerdotes podían entrar porque la gloria de Dios lo llenaba todo. El mismo evento sucede en la construcción del templo. Se construye el templo, ha habido ofrendas, la gente ha llegado con emoción a construir, a dar sus dones, sus ministerios y sus talentos. Ha llegado con ofrendas frescas, abundantes, honestas. Pero lo distintivo, porque pudo haber sido una casa sencilla, pero lo que le hace distinto a ese templo es que desciende la Shekinah del Señor, llena el templo y su gloria se manifiesta. Una iglesia puede tener el templo más sencillo, pero no pueden hacer falta dos cosas que son fundamentales: la palabra del buen Dios y la presencia de ese Dios que ha proferido esa palabra también.
El Espíritu del Señor está en ustedes y sobre ustedes. Ahora vayamos y liberemos a aquellas personas que están atadas y que necesitan de una palabra sazonada y oportuna de parte del pueblo del Señor. Oremos, oremos, pongamos nuestras manos y nuestro corazón en la presencia del Señor, para que en todo momento el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros y nos haga aptos para toda buena obra y toda buena dádiva. Oh Señor, mira este pueblo en donde tu Espíritu Santo se ha dignado a posarse, Señor. No comprendemos ni nunca podemos explicar cómo tu gracia ha llenado este lugar, Señor. Pero lo que sí podemos decir es que tu Espíritu está en este lugar, y lo siente en su corazón mi hermana, y lo siente en su corazón mi hermano, pero principalmente lo sentimos en el corazón de un pueblo que se une para adorarte y bendecirte. Aquí estás tú, Señor, aquí estás tú. Aquí estás tú en medio de nosotros, y tu Espíritu Santo se pasea en medio de nosotros, en medio de estas sillas, en medio de estas familias, en medio de este pueblo, en medio de un pueblo que también tiene necesidades, pero que no se pone a lamentarse de sus necesidades, sino que con la confianza y la esperanza de tu Espíritu Santo salen precisamente a compartir con el que tiene necesidad de ti, hambre de ti, sed de ti, Señor. Aquí estás tú a través de tu Espíritu Santo, quien nos recuerda que somos tu pueblo, que aun cuando nos hemos sentido solos, devastados o heridos, Señor, o con una actitud hasta negativa, nos recuerda que tú estás con nosotros y nunca, nunca nos dejarás. Tú le dices a este pueblo que es una manada pequeña, y que como manada pequeña nunca les has abandonado, que siempre estarás con ellos, que siempre estarás para librarlos del enemigo, de la derrota y posiblemente incluso de la maldad. Tú le recuerdas a tu pueblo: no están solos, el Señor está con ustedes. Tú le recuerdas a tu pueblo, Señor, que Él sanará las heridas más profundas, y que gozaremos de tu presencia y saltaremos como las ovejas dentro de tu pueblo. Nos recuerda, Señor, que somos pueblo escogido, ganados con tu amor, con tu gracia, por la sangre del Cordero, bautizados por tu Espíritu Santo, ministrados por tu Espíritu Santo. Pero también nos recuerdas que somos llamados para compartir con aquellos que tienen necesidad tuya, Señor. Hoy delante de ti estamos para orar por estos 14 años que tú has regalado, para orar, Señor, por estos 14 años que tú has bendecido, para caer de rodillas y decirte gracias. Pero también, Señor, estamos en este lugar para decirte: Señor, estamos preparados y dispuestos y queriendo en nuestro corazón por lo que ha de venir hasta el día de tu venida, Señor. Estamos dispuestos a salir a decirle a esa gente: también nosotros queremos colaborar con ustedes. También en nuestros corazones hay un querer, hay un deseo, pero también hay un querer para hacer la voluntad de Dios, para que estos puedan recibir tu palabra, tu voluntad, tu voz, tu verdad y también tu liberación. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por este tu pueblo. Que Jehová les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz. Exalte su favor, exalte su misericordia, y que todo pueda ser sujeto a su voluntad y multiplicado en su prosperidad, conforme al propósito santo de nuestro buen Señor. Que Dios esté siempre con ustedes en todo momento y bajo cualquier circunstancia de la vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén.
Voy a pedir que suba la alabanza, por favor. Todos los hermanos del Ministerio de la Alabanza. Venir temprano a adorar al Señor y permanecer en su presencia, hermano, muchos días, horas. Qué lindo, ¿verdad? Y lo tremendo de la enseñanza es, pero allá afuera nos espera el lunes. Pero yo quiero ser obediente y también tomar algo, hermanos, de este mensaje. Ya no se nos debe de preguntar si queremos. Debemos. Si tenemos la gloria de Dios, si sentimos su presencia, si tenemos palabra, debemos de ir a mostrar la misericordia de Dios allá afuera. Así que en un acto de fe, hermanos, cierra sus ojos, ahí donde está, alce sus manos. Y si usted va a ser de los valientes que van a compartir la gloria de Dios, a dar a conocer la misericordia de Dios, haga un compromiso ahí delante del Señor. Ahí donde está, dile: Señor, yo te voy a servir. Señor, usa mi vida, usa mi familia, usa mis recursos. Yo quiero, Señor, dar a conocer tu bendición, tu misericordia a aquel que tenga necesidad. Yo quiero ir, Señor, a mi trabajo, yo quiero ir a mis familiares, quiero ir a mis vecinos, quiero ir a las naciones. Díselo, vamos, sé valiente a anunciar que tú eres el que da vista a los ciegos. Así como hoy, Señor, yo recibo tu vista, tu bendición. Úsame, Señor, para mostrar al mundo de tu amor y de tu bendición. Adoremos un momento al Señor, terminemos este tiempo dando gracias. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Cuántos van a ser útiles para el reino de Dios? En el nombre de Jesús, terminemos adorando. Demos gracias a Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y hoy me postro a adorarte.
Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ponerla por obra, a mostrar al mundo tu gloria, tu misericordia. Usa nuestras vidas, Señor. Y gracias nuevamente, Padre, por permitirnos ser útiles en tu reino. Creemos, Señor, que tú utilizarás esta iglesia, nuestras familias y nuestras vidas para dar a conocer allá afuera el nombre todopoderoso de Jesucristo. Te damos honra y gloria. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte